de la Paz Podcast y Relatos Paranormales. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, muy buenos días. Yo soy Leo de la Paz, de su página de YouTube, Podcast y Relatos Paranormales. Y pues el día de hoy, miren, les voy a tener algunas historias que nos brinda nuestro colaborador de la página de Facebook Relatos e Historias de Terror, que es Lord Terror, quien escribe, quien le mandan estas historias y él las adapta de alguna manera y pues colabora con nosotros para podérselas contar a ustedes. Y en esta ocasión van a ser cuatro historias de sucesos paranormales, historias de terror, como a ustedes les gustan. Y pues espero que las vayan disfrutando una a una. La primera se llama La mujer de negro que atraviesa las paredes. Esta historia pasó a finales de los 90s, cuando rentábamos una casa en Puerto Vallarta, en la colonia Palo Seco. Desde que llegamos, el ambiente se sentía raro, sobre todo en las noches. Se escuchaban golpes en una pared que daba con la casa vecina. Al principio no le dimos importancia porque decían que la vecina era medio problemática, pero todo cambió cuando mi mamá y mi hermana se fueron a vivir con nosotros. Ellas empezaron a ver algo. Decían que en las madrugadas salía una mujer vestida de negro desde esa misma pared, caminaba por el cuarto y luego lo atravesaba como si fuera un fantasma. Atravesaba de pared en pared y así es como todos la notaban. La mujer desaparecía de repente y esto ponía de nervios y de una manera terrorífica a mi hermana y a mi madre. Además, había sucesos como la televisión que se prendía sola y arriba, donde no vivía nadie, se escuchaban los muebles moverse. A mí me pasó algo también. Un día, antes de salir, entré al baño y vi unos pies con zapatos viejos debajo de la cortina. La abrí, totalmente no había nadie. Lo más fuerte fue cuando mi mamá habló con la vecina y le mencionó sobre la mujer que habían visto, y la señora, como si nada, le dijo que efectivamente, que ya se sabía que en estas casas una mujer de negro atravesaba las tres que estaban conjunto. Esa mujer había fallecido en una época remota. Al parecer, antes era un cementerio en ese lugar. Entonces, se dice que la mujer sigue haciendo todo como en un bucle. Ese fantasma que sigue repitiendo lo mismo, atravesando las paredes como si ella estuviera en su propia dimensión, sin saber que ahora hay gente. Nos dijo que en su casa también pasaban cosas extrañas. Al final nos fuimos de ahí. Más bien porque dejamos que otros rentaran, pero después supimos que nadie duraba en esa casa. ¿Qué les pareció esta primera historia? Ahora nos vamos a otra de los relatos de terror. En esta ocasión se va a contar una historia de la mujer que vi por el retrovisor. ¿Cuántas historias de taxistas, de personas que van en auto, en la carretera, no les sucede de que cuando van manejando a altas horas de la noche, sucede algo? Vamos a escucharla. Esto me pasó manejando por el tramo de Santiaguillo, de noche, de esas carreteras donde no hay nada, ni un solo coche, solo el ruido del motor y la oscuridad. Todo iba normal, hasta que vi una figura a la orilla del camino. Pensé que era una persona, pero cuando me acerqué, vi que era una mujer completamente quieta. No se me hizo normal, pero seguí, y al pasar junto a ella, volteé a verla, y no tenía rostro. Me saqué muchísimo de onda, y aceleré, pero a los pocos segundos escuché un ruido atrás, y cuando vi por el retrovisor, ya estaba sentada en el asiento trasero. No supe en qué momento subió, solo apareció ahí. Se veía mojada, olía horrible, como a tierra podrida.
y de repente sentí su mano fría en mi hombro. El carro empezó a fallar, no podía moverme y escuché como un susurro, algo que no sonaba humano. De pronto, todo se quedó en silencio, el carro se apagó totalmente y me quedé a oscuras. Cuando reuní valor y volteé, ya no estaba. La puerta trasera estaba abierta y afuera, en medio de la carretera, estaba ella otra vez ahí de pie, pero esta vez sí tenía rostro y estaba sonriéndome de una forma imposible. Parpadeé y en ese momento desapareció. El carro volvió a encender como si nada. Desde ese día no manejo por ahí de noche, pero lo peor es que a veces, cuando voy solo, me da miedo voltear al retrovisor porque siento que voy a reencontrarme con aquella mujer. Esta tercera historia sucedió en Estados Unidos y el tema de este relato es pues muy impactante porque el título lo ponen como una historia horripilante. Ya se imaginarán de qué se trata. Quédense. Esta historia me pasó hace unos 8 años. Mi mamá y yo viajábamos a la frontera para vender ropa en los tianguis y en lugar de quedarnos en casa, preferíamos dormir en la camioneta. Una noche, ya como a las 12 o 1 de la madrugada, estábamos platicando cuando de repente algo grande cayó sobre el techo de la camioneta y empezó a arañarlo como con mucha fuerza, como si quisiera abrirlo. Nos asustamos muchísimo y empezamos a gritar. El sonido de las garras era fuerte, muy desesperante, y de pronto todo se quedó quieto en un total silencio. Pensábamos que ya había pasado, pero en ese momento la camioneta empezó a moverse como si varias personas la estuvieran sacudiendo. Nos tiró de un lado a otro. Mirábamos por las ventanas y no había nadie. La calle estaba completamente sola. Mi mamá trató de tranquilizarme diciéndome que quizás era un animal, pero la verdad es que el miedo no se nos quitó en toda la noche. Lo más extraño fue que el día siguiente revisamos el techo y no tenía ni un solo rasguño. No había nada, como si nunca hubiera sucedido. Cuando la señora de la casa nos vio, solo se sonrió y nos dijo que era normal ahí, en ese lugar, que a muchos les pasaba lo mismo y que la gente decía que era un hombre perro, algo parecido a un nahual. Pero yo, hasta el día de hoy, siento que lo que cayó esta noche sobre la camioneta no era un animal, ni eran personas. Estoy segura que era un nahual. La cuarta e última historia de esta ocasión, de este programa, se llama Una historia espeluznante. Quiero que la escuchen, les va a gustar. Sucedió en Veracruz y la verdad, estas historias que cuentan los abuelos de generación en generación son las que te dejan la piel de gallina. Así es que los invito a ver esta última historia, sin antes agradecerles que estén aquí en Leo de la Paz Podcast y Relatos Paranormales, y suscríbanse, compartan para que podamos llegar a más personas. Yo soy Leo de la Paz y recuerden, cualquier historia que te suceda, cuéntamela y yo le voy a dar voz. Esta historia me lo contó mi papá y él se la contó a mi abuelo. Es de esas cosas que te marcan para siempre. Dice que una noche mi abuela estaba muy enferma y él tuvo que salir entre las 11 de la noche y la 1 de la madrugada a otro pueblo. Él fue por medicina. Para llegar tenía que cruzar un río y un panteón. Cuando iba pasando por el cementerio, vio a una joven sola, llorando. Se le hizo raro y se acercó para preguntarle qué le pasaba, pero la muchacha no respondía, solo seguía en ese llanto. Mi abuelo trató de consolarla y la abrazó, pero cuando le vio el rostro, se dio cuenta que no era una persona normal. Tenía la cara en descomposición, con gusanos saliendo y los ojos como encendidos. Del miedo quiso correr, pero no podía moverse, quedó paralizado.
Entonces cerró los ojos y empezó a rezar. Cuando por fin los abrió, la mujer ya no estaba. Desde esa noche mi abuelo nunca volvió a ser el mismo, y cada vez que lo contaba, le volvía el miedo como si lo estuviera viviendo de nuevo.